Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Justicia de Aragón, don Fernando García Vicente, a las Cortes de Aragón. Le agradezco en nombre del Grupo Parlamentario Aragonés su comparecencia y el gran trabajo que realizan a diario en su institución tanto usted como su prestigioso grupo de asesores y trabajadores, a los cuales quiero también saludar y reconocer. Comparece, señor Justicia, al objeto de informarnos de primera mano del informe, valga la redundancia, realizado por su institución sobre la actividad llevada a cabo durante el año 2014. Y quiero subrayar esto porque es un dato importante, que creo que todos tenemos en cuenta, pero que debemos no olvidar. En todo momento estamos hablando del informe de actividad del año pasado, que estamos ya en un momento muy avanzado del año 2015. Espero que a estas alturas muchas de las cuestiones que se han planteado en ese informe ya estén resueltas y, por tanto, ya no fuese necesario volver a mencionar si hablásemos del informe de 2015. De antemano debo felicitarle a usted y a su equipo por la labor desempeñada, pero permítame manifestar un par de premisas antes de entrar en el pormenor detallado del estudio de su informe. Señor García Vicente, como usted bien sabe, para el Grupo Parlamentario Aragonés, para el PAR, y yo creo que para el global de los ciudadanos aragoneses también, el Justicia de Aragón es una pieza esencial de nuestra identidad y para la garantía de los derechos y libertades en Aragón. Nuestro partido cree en la libertad y en los derechos. Creemos en Aragón y en los aragoneses, y por ello creemos en la figura del Justicia de Aragón. Frente a otras opciones políticas que, sin rubor alguno, en esta tierra han llegado a proponer la desaparición de una figura garante de los derechos de los ciudadanos o el vaciado de su contenido. Desde el PAR creemos firmemente en su labor, en su papel y en su futuro. Creemos, además, que este sentimiento es generalizado en Aragón, pero creemos también que frente a determinados planteamientos es fundamental mostrar hoy, más que nunca, nuestro apoyo a esta figura sustancial de Aragón. El Justicia de Aragón es una seña de identidad aragonesa. Está en nuestro ADN como aragoneses, tan antiguo ya como máximas típicas ligadas a los cronistas del viejo reino de Aragón, como en Aragón antes fueron leyes que reyes. Dudar hoy en Aragón de que el Justicia es parte de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro futuro, en definitiva es parte de nosotros mismos, es simplemente no enterarse ni de dónde está ni de qué propone. Parte de nuestra historia porque, como le decía anteriormente, el Justicia nace en unas Cortes de Aragón en Egea de los Caballeros en el siglo XIII. No en vano se le considera el primer ombudsman de la historia o incluso, de alguna forma, el antecedente como guardador directo de procesos y figuras jurídicas que siglos después se consolidarán. Proceso de habeas corpus tiene su origen en el proceso de manifestación aragonés. Incluso la declaración de contrafuero podría considerarse como un remoto antecesor de los tribunales constitucionales. De nuestro presente también, porque se recuperó como institución garante de los derechos desde el primer Estatuto de Autonomía. Y de nuestro futuro, porque está llamado a seguir jugando un papel esencial en la garantía de derechos y libertades de los aragoneses, para lo cual deberemos abordar algunas reformas en su ley para fortalecer sus competencias y su papel. Hoy, el Justicia de Aragón sigue siendo una seña de identidad aragonesa más allá de los defensores del pueblo de otras comunidades autónomas o incluso del Estado. El Justicia de Aragón es algo más que un órgano, es toda una institución. Así lo indica de forma expresa el artículo 32 del Estatuto de Autonomía, norma institucional básica para nuestra comunidad autónoma. Por ello, llaman la atención y casi ruborizan algunas propuestas que, haciendo tabla rasa en este como en tantísimos otros temas, se pueden atrever a plantear discursos tan absurdos y equivocados, dando a entender que la labor de justicia es cara o que solo supone un gasto superfluo. Desconocer esto es simplemente no tener ni idea, ya no de la historia identitaria de Aragón, sino también no tener ni idea de lo que su propio Estatuto de Autonomía dispone. El Justicia de Aragón no es un órgano administrativo sin más. Es una institución de Aragón junto al mismo nivel que estas Cortes, el Gobierno de Aragón o el presidente. Pero, señor Justicia, no solo es fundamental el Justicia de Aragón desde el punto de vista institucional, tampoco es fundamental solo por ser una de las más importantes señas de identidad de los aragoneses.
También es esencial por la labor que desarrolla en la defensa de los derechos individuales y colectivos de los aragoneses, la defensa del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del propio Estatuto de Autonomía. Esta última función, por cierto, también peculiar de nuestra justicia desde su origen. Hablar en términos economicistas de una labor de protección de los derechos del ciudadano es simplemente, para el Partido Aragonés, inadmisible. La defensa de los derechos de los aragoneses no se debe valorar en términos de euros. Es un gran servicio público que atiende al menos poderoso, al más débil, al que lo necesita, al ciudadano de pie y no a privilegiados. Si además ponemos en conexión esta labor con las situaciones que han vivido los aragoneses en la crisis económica en los últimos años, entonces el significado de la labor del justicia es, si cabe, mucho más importante. Queda clara, pues, la posición del Partido Aragonés en relación al Justicia de Aragón. Una seña de identidad, una institución aragonesa, una garantía para la defensa de los derechos de los aragoneses. Un justicia ligado a Aragón desde su origen, totalmente actual y con proyección de futuro. Estoy segura de que el 99,9% de los aragoneses comulgan con la posición del Partido Aragonés a este respecto. Convendría que otros grupos se manifestaran con claridad ahora, pero también después, sobre su posición respecto a esta institución. Dicho lo anterior, me gustaría resaltar algunos datos del magnífico, como siempre, informe que nos ha remitido a estas Cortes sobre su actividad en el año 2014. De los datos ofrecidos en su extenso informe, obtenemos como primera conclusión que los aragoneses y aragonesas siguen confiando fervientemente en su institución. El número de quejas presentadas durante el año 2014 es prácticamente el mismo que en el año anterior, un 2% disminuye, y esta es una clara muestra de la buena salud de una institución que es muy valorada por los ciudadanos y en la que confían. En segundo lugar, frente a un número muy similar de quejas registradas este año, 2014, se observa que ha mejorado su ya alta eficacia, ya que a pesar de entrar en un número de quejas ligeramente inferior, un 2% menos, han sacado adelante ustedes 452 sugerencias frente a las 440 del año anterior. No es que desde mi grupo demos una prioridad absoluta a las cifras estadísticas, ni mucho menos, pero en ocasiones sirven para definir el trabajo de una institución y en este caso hablan con claridad de la buena labor que realizan. Más allá de los números, desde el Partido Aragonés damos mucha más importancia a los contenidos y somos conscientes que detrás del número de resoluciones hay una labor mediadora, garantista y personal en todos y cada uno de los casos hacia los ciudadanos. Nos preocupa un aspecto que menciona al inicio de su informe, y es que ha habido 150 asuntos, un 5% del total, que no se han podido solucionar, o bien porque no han sido aceptadas las sugerencias que ustedes han realizado, o bien directamente no han merecido respuesta de la Administración. Y es que, si bien es lícito por parte de la Administración rechazar una sugerencia por mantener criterios diferentes, lo que no es de recibo es menospreciar a una institución sin siquiera responder. Por ello, tendremos que hablar, señor Justicia, de introducir modificaciones para que las resoluciones de la institución que dirige tengan algún tipo de referencia para que deban ser contestadas. Cuando el Justicia se persona ante una administración, no lo hace porque sí. Lo hace porque un ciudadano está pensando que un derecho propio ha podido ser lesionado. La falta de respeto de las administraciones que no contestan no son contra el Justicia, lo son contra los derechos de los ciudadanos. Aunque es verdad que el propio Justicia en su informe afirma que la Administración siempre contesta, aunque no siempre todo lo rápido que sería deseable, pero es cierto que existe ese 5% de asuntos que no se han podido solucionar por esa falta de respuesta. No obstante, es conveniente y justo poner el foco de atención en lo positivo, y es el hecho de que casi aproximadamente 2/3 partes de las recomendaciones y sugerencias son aceptadas. Y este es un dato que nos parece fundamental. Y, por ejemplo, en algunas materias concretas, viendo los pormenores de la resolución de expedientes, hemos podido observar que un alto porcentaje de los expedientes solucionados se resuelve simplemente por haberse facilitado información, para que veamos que a veces, sencillamente, por facilitar información, hay asuntos que se resuelven. Las materias sobre las cuales el Justicia se ha pronunciado a través de resoluciones y sugerencias vuelven a confirmar la ligazón de esta institución con los aragoneses.
Y es que hablamos de 2014, un año en el que todavía la crisis se mostraba en sus índices más altos, con gravísimas repercusiones en la vida diaria de los ciudadanos, y por ello es absolutamente coherente y muy significativo, señor Justicia, que el área de mayor incidencia haya sido la de bienestar social. 124 sugerencias seguidas de la materia de educación, 66, y en cuanto al resto de materias referidas por las resoluciones de Justicia le siguen urbanismo, empleo público y vivienda. Si comparamos las materias de las resoluciones anteriores con las materias objeto de quejas recibidas, encontramos cierta lógica y coherencia. Efectivamente, la realidad económica y social de 2014 dicta la estructura material de las quejas. Bienestar social, 423 asuntos, educación, 243 asuntos, economía y hacienda, sanidad y empleo público le siguen. Radicalmente importante también para nosotros es su labor de difusión del derecho aragonés, especialmente a través del Foro de Derecho Aragonés, cuya convocatoria para el año 2015 está muy próxima. Es fundamental fomentar la difusión de nuestro derecho público y privado. Lejos de lo que puedan pensar aquellos que creen que se trata de fueros históricos, se trata de una normativa administrativa y civil que se aplica a diario por letrados y juristas aragoneses, además de aplicarse igualmente todos los días en los tribunales y juzgados aragoneses. Temas tan importantes como la capacidad de las personas, los menores, herencias y sucesiones, régimen matrimonial, etcétera, forman parte de este prestigioso elenco de materias. Y ello, por supuesto, sin olvidar la investigación de nuestro derecho histórico. Hoy somos por lo que otros hicieron anteriormente. Por último, quiero reconocer igualmente el esfuerzo del Justicia por llevar la institución a todos los ciudadanos del territorio. Sabemos de la atención personalizada y el esfuerzo que muestran tanto usted como sus asesores y trabajadores, no solo en su sede de Zaragoza, sino también en sus desplazamientos periódicos por Teruel, Huesca y muchas comarcas aragonesas. Igualmente, nos gusta que la dificultad de la presencia física de los ciudadanos sea salvada en muchas ocasiones con quejas enviadas por correo electrónico, 827, en un número ya próximo a las visitas personales en Zaragoza, Huesca y Teruel, 1225. Le animamos a seguir con ello. Y para terminar, a continuación, me gustaría destacar algunos aspectos, más allá de la estadística, que creemos que vale la pena resaltar de sus resoluciones de manera concreta. Son muchos los temas que se han puesto encima de la mesa, tanto por parte de usted como por parte de otros portavoces. Es imposible llegar a todos, pero simplemente un apunte de algunas cuestiones sobre las que me gustaría que pudiese usted profundizar si tiene a bien. En cuanto al reparto de alumnos entre centros educativos públicos y concertados, nosotros tenemos ciertas discrepancias con lo que plantea y no sé cuál es la solución que usted podría poner encima de la mesa, pero desde luego si estamos hablando de etiquetar a los alumnos y repartirlos en los centros, ya no es repartirlos en los centros entre públicos y concertados, sino repartirlos entre todos los centros, porque tampoco todos los centros públicos tienen el mismo tipo de alumnos, ni tampoco todos los centros concertados tienen el mismo tipo de alumnos. Nosotros creemos que hay que apostar más por ayudar a los centros para dar respuesta al alumnado que tienen y para poner encima de la mesa medidas que garanticen una igualdad real para acceder por parte de todos los alumnos a cualquier centro que sus familias decidan que vaya a ser el colegio de sus hijos. En cuanto a las becas de comedor, nos parece muy acertado el apunte que hace sobre que sería interesante considerar o tener en cuenta estas cuantías en función de las familias de consideración especial en la Ley de Apoyo a las Familias Aragonesas. En cuanto a las plazas de 0 a 3 años, ¿cuál es su visión? Pero lo que creemos es que es necesaria una unificación de criterios y creo que se pone de manifiesto en su informe, por lo que hemos podido leer también, que hay unos índices de satisfacción muy diferentes y que desde luego comparativamente a lo largo y ancho de nuestro territorio y en las diferentes ciudades y pueblos de Aragón es una realidad muy distinta. Si consideramos que este es un servicio básico, desde luego tendríamos que tender a una unificación de criterios y de oportunidades. En cuanto a la brecha digital, en algunos casos, por ejemplo, han tramitado algunas quejas por tener que presentar, por ejemplo, la declaración de la renta en ordenador. Para esto hay que tener unos medios que no todo el mundo tiene. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque pongo este ejemplo, pero ocurre en otras materias también. Hay una brecha digital todavía por superar entre los ciudadanos y no podemos pensar que todos tienen a su alcance la posibilidad de ser ciudadanos digitales, la posibilidad o la realidad. En cuanto a la dependencia, nos preocupa que
que haya muchas quejas que no han sido admitidas. Creemos que esto, sinceramente, tiene que resolverse. Nos alegramos enormemente de la labor que hacen a este respecto, de las visitas que ha manifestado que llevan semanalmente a residencias. Esto nos da una garantía también de que ustedes están cosas y cómo están las personas que están en estas residencias. En cuanto a la política de vivienda, una pregunta. ¿Qué piensa usted sobre la política de vivienda pública que se ha hecho? Porque quizás estamos ahora viendo una situación en la que se ha hecho una política de vivienda fomentando la propiedad y quizás probablemente tendríamos que haber ido más hacia el alquiler o tendríamos en un futuro que promover el alquiler, porque lo que dice la Constitución es garantizar una vivienda digna pero no en propiedad. No sé qué piensa usted a este respecto, pero nos gustaría saber su opinión y su sugerencia. Nos parece muy interesante y estamos deseosos de conocer el informe sobre pobreza y exclusión social. Totalmente de acuerdo con esa máxima de que nadie puede dormir en la calle, y ahí las instituciones, las administraciones tenemos que ser, estar totalmente comprometidas y evitarlo como sea. Sobre la potencia de energía eléctrica, nos parece también una interesante aportación que hace su informe, que no tiene por qué ser una cantidad fija, puede ser variable. No sé qué pegas y qué inconvenientes ve ahí para que esto se realice. Nos gustaría saberlo. Y para terminar, quiero poner encima de la mesa una cuestión que nos ha llamado especialmente la atención, que sobre lenguas solamente hay un expediente que se ha tramitado, lo cual nos pone de manifiesto claramente que no hay una polémica y un problema en la sociedad, en los pueblos y en nuestras ciudades por la aplicación de la actual ley de lenguas. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.